Para los no católicos, lo único que es considerado como verdadera autoridad de Dios es solo la Biblia o la Biblia y la tradición. Escuchamos. 13 minutos, por favor. Gracias. La tradición se define como la transmisión de creencias y prácticas, tanto como por medio orales como escritos. La Biblia misma es parte de una tradición. Lo que Jesús condenó fueron las prácticas y tradiciones. En el tiempo lo condenó a los judíos y lo condena todavía en su palabra, de tradiciones de hombres. Eso es lo que la Biblia condena, tradiciones de hombres. La Biblia misma es un legado, es una tradición, como la tradición, la definición es una transmisión. Ella misma es una tradición, es una transmisión. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? ¿La transmisión de qué? De todo aquello que fue transmitido a nosotros, va la redundancia, por los hombres, por los apóstoles, por los profetas. En el caso de lo que parte del Nuevo Testamento para acá, que se nos fue legado en la Biblia de parte de los apóstoles, seguidores de Jesucristo, sus discípulos. El legado de ellos fue todo lo que Jesús le enseñó a ellos que enseñaran acerca de Él y de su palabra. Entonces, lo que Jesús siempre ha condenado y lo que la Biblia condena son las tradiciones de hombre. Prácticas que no están de acuerdo, prácticas que nunca Jesús enseñó. Y que son tradiciones, y que se han venido transmitiendo. En este caso, que tal vez en el otro tema pero un montón de prácticas de la Iglesia Católica, y yo sé que algunos no tienen como dijo no sé, Guillermo, le digo Guillermo porque lo conozco, no se tiene el self-control cuando se habla de esto, y el católico se siente ofendido, y por eso es que ha habido esa discrepancia entre el católico y el evangélico, que en lugar de amarnos, han llegado al extremo de odiarnos. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo no ven, porque ¿de dónde entonces nace ese odio? Ese odio es transmitido al corazón por una tradición. En mi país, El Salvador, yo visito mucho los cantones. No estoy generalizando, como dijo Salvador, que no voy a decir que todos ustedes, por la actitud de uno, todos son iguales. No, yo no los conozco a ustedes, pero sí conozco los católicos de donde me han apedreado. Y usted tal vez dirá mentira, me han echado agua caliente, y usted dirá es mentira. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo cree, no lo crea. No vengo a convencerle, pero Dios es testigo que todo eso lo he visto. ¿Y quién les transmitió eso? En su capilla, en ese cantón donde yo visito, el mismo párroco de ahí les transmitió eso a ellos. Cuando vengan los evangélicos aquí, háganles esto. Usted podrá no creerlo, pero yo sí lo creo. Eso, ¿por qué? ¿Por qué lo creo? Porque a mí me ha sucedido. Y yo no he venido aquí a mentirle. No he venido a eso. Pero imagínense, cuando Jesús condenó las tradiciones de los judíos, y especialmente de los fariseos, que eran hipócritas, y que ellos guardaban ciertas tradiciones de hombre, pero en su corazón no moraba Dios.
Pero sí eran celosos de sus tradiciones, dice la Biblia. Pero sus hechos y sus actitudes eran contrarias, eran celosos de sus tradiciones. Como que yo sea celoso, digamos, del evangelio, digamos, ¿cómo se llama? De donde yo pertenezco. Usted es católico, yo sé que la mayor parte aquí son católicos o todos, no lo sé. Pero hay una cosa, muchas veces el católico defiende sus tradiciones, pero sus hechos, y lo digo al evangélico también, porque yo en la congregación eso le predico a los hermanos. Aquí no se trata de defenderle, digo yo, tradiciones o defender el local o defender a un hombre. No, si todos somos seres que Dios nos creó. Pero ha llegado a ese extremo el ser celoso de las tradiciones que han corrompido el corazón nuestro y que hemos dejado el camino verdadero por medio del cual se puede conocer a Dios, que es el amor, porque no hay otro camino. Ser celoso de las tradiciones no lleva a Dios, y más cuando estas tradiciones son de hombres. Los fariseos eran celosos de sus tradiciones, criticaban a Jesús. ¿Por qué tú no te lavas esto? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? Entonces Jesús condenó todo ese legado, toda esa tradición de hombres. Pero nunca condena la Biblia el legado que tenemos en este precioso libro de la palabra de Dios, sus enseñanzas. Él mismo dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos más y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y eso es lo que todo ministro debemos de enseñar. Lo que Jesús dice en su palabra que enseñemos. El amor. Hablamos con Salvador esta mañana y tocábamos ese punto. Él me decía: ¿y cómo identificar a un cristiano? Simple, le digo yo, por sus frutos. Yo puedo tener una Biblia de este tamaño, más grande, chiquita, roja, café, de pasta, pero esto no me hace cristiano a mí. Esto no es lo que me hace cristiano a mí, el cargar esta Biblia. Eso no me hace cristiano. Entonces, la tradición es el legado, es un legado. Ya sea escrito, oral, ahora la tenemos escrita. La palabra de Dios en sí fue el legado, es un legado de Dios para el hombre en general, no para la iglesia católica, no para la iglesia protestante. Es el legado de Dios para el ser humano, para que a través de ello conozca la voluntad de Dios. Ese es el legado de Dios, este libro, su palabra. Que claro, es una tradición, que ya lo dijimos, lo definimos como el legado de Dios a la humanidad. Entonces, cuando la pregunta ¿es Biblia o tradición? Pues la misma Biblia es una tradición, es un legado, pero es el legado de Dios. Entonces, la Biblia no condena las tradiciones del legado de Dios verdadero, de la palabra de Él, sino que las tradiciones de hombres y todas aquellas prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso es lo que condenó Jesús. Hoy, si usted analiza, y no es porque usted se sienta mal, pero la Iglesia Católica tiene un montón de legado, de tradiciones que no son respaldadas por la Biblia. Y que están queriendo transmitir el amor de Dios a través de tradiciones, la enseñanza de Jesucristo, a través de un montón de prácticas que no son aprobadas por la Biblia, que no producen ningún cambio en el corazón. Para mí la verdadera tradición, por supuesto, es el legado de Dios, su palabra, pero una palabra que transforma, que cambia.
que hace al hombre a la imagen de Dios, que transforma el corazón. Entonces, una de las cosas que le pedí al Señor yo y al Espíritu Santo, y se lo decía a Él, no he venido a probar capacidad mía, no. Yo no los veo a ustedes como alguien que les voy a decir aquí, que usted que voy a entrar en una, no. Yo lo veo a usted, al ser humano, y ahí estoy incluido yo, como unos seres necesitados, que estamos buscando, que el humano está buscando cómo volver a tener ese encuentro con Dios, porque Dios hizo al hombre espiritual, para que el hombre siempre esté ahí, queriendo acercarse a su Creador. Así lo ve Dios, como Dios lo ve. No como la religión A, la religión B, la religión C. Los ve como seres que Dios los creó. Y que yo sé que ustedes, y a muchos de ustedes, de todo corazón, algunos son sinceros, algunos no lo son sinceros. Yo sé que algunos son celosos de sus tradiciones, de sus dogmas, sinceramente. Quieren tener quizás un encuentro, pero hay un camino nada más. Hay un camino. Así que Jesús condenaba las tradiciones de hombres. Todo aquello que no es el legado de Dios. Nosotros estamos basados en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús nos ha transmitido a través de los hombres, a través, ya sea por los medios orales, escritos. Ahora tenemos la transmisión del legado de la palabra de Dios en este libro. Y la Biblia dice, pues, no hay que agregarle ni quitarle. Todo lo que está ahí fue lo que Dios ha deseado poner en este libro. La palabra de Dios, toda, dice, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que Dios se le plació dejar está aquí. Se encuentra aquí. Y el tiempo se terminó. Entonces, las tradiciones que condena la Biblia son las que no van conforme a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Pastor Medardo Gómez.